Antes de comenzar el diseño hay que tener ciertas consideraciones respecto al espacio y el diseño, que es lo que veremos ahora. Pensemos que para lograr un buen diseño habrá que buscar la distribución o disposición de los elementos de una forma perfecta y equilibrada. Para esto vamos a hablar de la composición. Tiene que ver con los elementos, la ubicación de los elementos y cómo combinar esos elementos para lograr un buen diseño. Comencemos por los elementos. ¿Qué elementos se utilizan para el diseño? Pueden ser elementos similares, es decir, que tengan aspectos como forma, tamaño, ubicación similares, y con esto lograremos un diseño que tenga elementos parecidos en diferentes lugares. Otra forma de lograr la composición es con elementos distintos, con la variedad, que sean distintos pero que unidos forman una composición. Y eso se lo puede lograr ubicando diferentes elementos, pero que logren una armonía, una composición agradable al usuario. Lo segundo sería cómo ubicar estos elementos, y ahí hablamos de las técnicas de composición o cómo ubicar los elementos. Una técnica es llegar al equilibrio. Para esto se puede aplicar la simetría, en que todos los elementos están ubicados al un lado y al otro a través de un eje. O se puede hacer también un equilibrio asimétrico, donde no son los mismos elementos, pero se encuentra un balance a un eje. Aquí tenemos ejemplos de un jardín simétrico y un jardín asimétrico. Otra forma de ubicar los elementos es tener un elemento de énfasis, que se refiere a tener un elemento que resalte. Por ejemplo, aquí tenemos esta escultura que resalta sobre el resto del jardín. En cambio, en este otro jardín no encontramos cuál es el elemento de énfasis, existe una monotonía, y eso es lo que no se debe hacer. Siempre debe haber algún elemento que llame la atención. Luego vamos a ver cómo combinar estos elementos ya en el uso del espacio. Podemos hacerlo con formas rectas cuando tenemos construcciones existentes y queremos acoplar los diseños también a estas construcciones. Podemos ubicar un eje y que todos los elementos se distribuyan a través de ese eje. También podemos tener varios ejes y que nos van dirigiendo a las diferentes vistas con formas rectas que se adaptan a la construcción. Aquí vemos un ejemplo. Otra forma es hacerlo con formas curvas o circulares, que en este caso se adaptan mejor a la naturaleza. Y ahí se puede ir formando con un camino tipo diagonal, o se puede guiar al usuario por un camino más tipo C o dándole un recorrido, como lo podemos ver en este jardín. Y por último también podemos combinar formas de manera que se creen ciertos puntos de interés. Lo uno es guiar a la persona por estos puntos de interés para que pueda recorrerlos. Y la otra es combinar también las formas para que exista un recorrido que tenga ciertos puntos de interés y no se vuelva un sitio muy monótono, sino algo entretenido. Aquí hay un ejemplo de una combinación de varios elementos. Así que con estas consideraciones de diseño, para ya comenzar a diseñar, veremos cuál es el propósito del diseño, la disposición de los elementos para explorar alternativas y sobre todo y siempre tener en cuenta nuestra creatividad en todo momento. En el siguiente video hablaremos ya de otras técnicas muy utilizadas en diseño de espacios como son las texturas, el ritmo y el contraste.